Hace algunas semanas ganó Milei las elecciones PASO y ahora la cosa se puso interesante. Las acciones argentinas volando por el aire en volatilidad, 17% para arriba, para abajo en dólares, increíble. El dólar se disparó un 30%, sabemos que esto pasa en las elecciones PASO de Argentina, no es raro, pero otra vez lo tenemos. Pero acá está el kit de la cuestión, y es, históricamente sabemos que Argentina estaba bastante mal, pero ahora estamos en un punto crítico. Y para eso es este video. Debo aclarar, porque siempre tengo que hacerlo, que es que lo que mencioné de Milei no lo digo ni para bien ni para mal, no me meto en política, simplemente vamos a hablar de mercado y de inversiones, que es lo que hacemos nosotros. Así que desde ya vamos a pasar a las pantallas a ver los números, no sin antes decirte que si querés, justamente por eso que te decía recién, un canal objetivo, que no sea este partido me gusta más, entonces lo apoyo y pienso que no. Números, simplemente números, qué es lo que es más probable que pase y cómo podemos actuar en consecuencia. Entonces suscríbete, que es gratis y a nosotros nos ayudas un montón. Ahora sí, vamos a las pantallas. Ya nos encontramos acá. Para los que son seguidores más fieles, sabrán probablemente que estoy mal de la garganta, así que disculpen por mi voz, pero no queríamos dejar afuera este video. Por lo tanto tenemos cada uno de los años, bueno, si nos vamos hasta abajo de todos, tenemos desde 1980 hasta el año 2022, que es el último que ya ha terminado, y tenemos la inflación en cada uno de esos años. Y al lado tenemos, obviamente, los últimos 10 años que ya han finalizado con el respectivo nivel de crecimiento de la inflación. ¿Qué significa esto? Como podemos ver en el año 2022, a la izquierda dice 94,8, a la derecha dice 96. No es que sea una inflación diferente, sino que este número, lo que nos dice el de la derecha, es cuánto creció un año al otro. Es decir, si en 2021 la inflación estaba a 48,41 y en 2022 llegó a ser 94,8, el crecimiento porcentual fue de 96%. Dicho fácil, si el de abajo fuera 50 y el de arriba fuera el doble, que es 100, entonces en ese caso el crecimiento es de un 100%, porque creció al doble. Sencillamente eso. Entonces, aquí voy con todo esto. Si nosotros vemos la inflación, o el crecimiento, mejor dicho, promedio que tiene la inflación, es de un tercio, un poquito más, 34%. ¿Qué significa esto? Dicho fácil, que si un año tenemos, como el año pasado que teníamos casi 100% de inflación, y después crece a un ritmo del 33%, vamos a tener después un 133%. Y después vamos a tener un poquito más de 160, vamos a decir 166%, más o menos, redondeando los valores, es un poquito más, pero más o menos por ahí anda. Entonces, ese es el crecimiento que va a ir teniendo la inflación en base a los datos históricos que tenemos, que cada vez crece a un ritmo más acelerado. A lo que voy en definitiva con todo esto es que estamos yendo cada vez peor, no por tema, no me voy a meter en tema político, pero lo vemos en los números reflejados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos subieron la tasa del plazo fijo al 118% anual. Por lo tanto, vamos a nuestra segunda hoja y vamos a ver qué hay acá. Fíjate lo que tenemos anotado acá. Tenemos básicamente cada uno de los meses, tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etc. Tenemos el interés que vamos a ganar en cada uno de esos meses, calculado de forma sencilla, simplemente el interés de 118 lo dividimos entre los 12 meses del año, lo que ganaríamos cada mes. Y a la derecha tenemos el capital que nosotros vamos a ir generando con este interés. Empezamos con un ejemplo de 100.000, este igual número lo podemos adaptar a lo que sea, podría poner el 0 más, 1.000.000, y se iría adaptando. Y el interés que esto nos va a generar es 208% anual si cada mes reinvertimos la ganancia, haciendo de esta manera interés compuesto, el famoso interés compuesto. Pero con esto, inversores, volvemos a lo mismo de siempre. Vamos a la siguiente hoja y acá vamos a verlo con números un poquito más entendibles, creo yo. A la izquierda tenés el interés nominal anual, o sea, la tasa nominal anual que nos ofrecía el plazo fijo en cada uno de estos meses. ¿Qué significa esto? Fíjate que en enero, febrero y marzo, o sea, en enero tenemos 75%, se mantuvo así en febrero y en marzo, significa que la tasa del plazo fijo era de ese valor. Después en el mes de abril se actualizó a 91, pero si vos ya habías empezado a abrir con el plazo fijo, ya tenías ese interés que habíamos hablado antes. En mayo se pasó de 91 a 97, fue bastante rápido, y en agosto recién pasamos al 118 que tenemos ahora. Por lo tanto, fíjate esto muy interesante, vas viendo el interés que tenés cada uno de los meses, o sea, en enero, febrero, marzo y abril inclusive tenés el 6,16. O sea, yo el 1 de enero hago un plazo fijo, el 1 de febrero lo vuelvo a hacer, 1 de marzo una vez más, el 1 de abril lo vuelvo a hacer con la tasa que seguía en 75 y después a mediados del mes me actualizan la tasa, pero yo ya tengo el plazo fijo hecho. Por lo tanto, vamos así con cada uno de los meses
e incluimos hasta diciembre y al final de todo, digamos el 1 de diciembre hacemos el último plazo fijo que terminaríamos el 1 de enero del año que viene. Pero es por decir un ejemplo. Por lo tanto, si vemos el interés acumulado hasta agosto, es un interés del 59,46%. 59%. Y a la derecha tenemos la inflación acumulada durante este año 2023 en el mismo periodo de tiempo. O sea, el interés del plazo fijo desde enero hasta julio, inclusive que nos pagaron en agosto, y después tenés por otro lado la inflación desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto también, o sea, terminando julio, mismo la inflación. Por lo tanto, podemos ver que claramente la inflación es más grande que el interés del plazo fijo. Y te lo fueron actualizando, o sea, eso no lo va a negar nadie. Vamos a ver, o sea, tuvimos el 91%, el 97%, tasas súper grandes del plazo fijo, lo que quieras. El plazo fijo perdió contra la inflación. ¿Que algunos meses le ganó? Sí, algunos meses le ganó. ¿Que algunos meses es probable que le vaya a ganar? Sí, es probable. Pero acordate, inversor, a vos te suben la tasa del plazo fijo y se hace un círculo vicioso. Pensá en esto, te suben la tasa del plazo fijo. ¿Cómo te pagan esos pesos? Con emisión monetaria. ¿Qué genera la emisión monetaria? Genera inflación. Volvemos a lo mismo. A largo plazo volvemos a lo mismo. Si tenemos 100 pesos en circulación en todo el país, por poner un ejemplo, y te quieren pagar una tasa del 20%, ¿qué te van a hacer? Te van a generar el 20% más de pesos, te van a generar 120 pesos. Ahora, con esos 120 pesos, como hay más cantidad de monedas en circulación, te aumentan los precios, o sea, inflación, y en definitiva, termina teniendo lo mismo. O sea, volvemos siempre a lo mismo. La suba de la tasa del plazo fijo puede servir, yo no digo que no, puede servir 1, 2 meses tal vez, pero después, a largo plazo, como vemos en estos números y como vimos en muchos videos, pierde el plazo fijo contra otras inversiones. Por lo tanto, si querés aprender, vamos a verlo ahora en qué podemos invertir, pero acordate de suscribirte y activar la campanita si cada vez que subimos un video te llega una notificación, porque es gratis, porque a nosotros nos ayudas mucho y porque tenés este Excel abajo, también gratis, descargable para que puedas ver los números, retocarlos, actualizarlos, probar, etcétera. Y si es así, si te gusta, dale un me gusta que nos ayudas de nuevo mucho. Por lo tanto, ahora sí vamos a ver como inversores qué es lo que podemos llegar a hacer. Vamos a ir viendo distintas opciones de las cosas que podemos llegar a implementar. Pero esto es simplemente lo que te voy a decir ahora como para que tengas una idea. Nosotros tenemos un servicio que se llama Argentrade, que empezó en marzo y ahí empezamos a armar un portafolio de inversiones. Esto lo digo para las personas que todavía no invierten en bolsa o están recién empezando. Desde marzo hasta agosto, digamos principios de agosto, teníamos un 75% de rendimiento, contra un plazo fijo del casi 60, un poquito menos, una inflación que estaba un poquito por encima, pero acordate que estos números son desde enero hasta agosto. Lo que yo te digo de Argentrade empezó en marzo, o sea que es de marzo hasta agosto un 75%, es muy grande la diferencia y realmente terminás sacándole ese diferencial, ese beneficio, si lo haces a largo plazo. Obviamente en este caso, como son pocos meses, no se nota tanto la diferencia, pero pensalo en años vista y ahí es donde se nota. Y esto no te lo digo para que te suscribas a Argentrade, porque es un servicio de pago, entonces no te lo digo estilo venta, te lo digo porque realmente si vos invertís podés llegar a generar esa diferencia, pero como siempre digo, asumiendo el riesgo pertinente. Ahora sí vamos a ver entonces las alternativas que tenemos. Para quienes quieran acceder a Argentrade lo van a tener en las tarjetitas y en la descripción de este video como siempre, pero vamos a ver entonces qué podemos hacer ahora. Primera alternativa, obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son títulos de deuda que, dicho fácil, es que una empresa vos le das $100 y esta compañía te dice, en un año yo te devuelvo tus $100 y te doy $5 más de interés, o sea un 5% de interés, además de devolverte tu capital. Eso es básicamente una obligación negociable, un pagaré, un título de renta fija, bueno, lo que quieras. Por lo tanto, sí, algo que tenemos que entender de las obligaciones negociables es lo siguiente. En Argentina la deuda generalmente no se paga en tiempo y forma, no solamente a nivel país, por tema de que casi siempre estamos en default, sino porque también las empresas no tienen el acceso a recursos que suelen tener en otros países, por lo tanto, muchas veces no son capaces de pagar su deuda en dólares. Estamos hablando que una obligación negociable te puede pagar el 8, 9, 10% anual en dólares. Es muchísimo. Pensá que el plazo fijo en dólares te paga el 1%. Pero tenemos este riesgo de impago. Por lo tanto, ¿qué tenemos que contemplar acá? Bueno, punto número 1. Si tenés pesos o si tenés dólares, en cualquier caso puedes invertir en una obligación negociable que esté dolarizada y que te pague en dólares. O sea, estás completamente resguardado. Eso punto número 1. Punto número 2. Existe siempre el riesgo de impago. Acá hay dos cosas diferentes. Una cosa es que una empresa quiebre, ahí es que no puede pagar sus deudas, tiene un montón de problemas, en ese caso perdemos todo, ese es el riesgo, pero la verdad es que es muy poco probable. El riesgo que sí es un poco más probable es el hecho de que
si yo compro una obligación negociable y pasa lo que te dije recién, que la empresa no puede pagar sus deudas, te hagan un canje, como pasa muchas veces a nivel país. O sea, te digan, mira, yo te lo iba a pagar de acá al año que viene, lo que voy a hacer es, te lo voy a pagar de acá a dentro de 3 años, te subo un poquito el interés, bueno, más o menos hago un negocio para que a vos te sirva y para que yo, empresa, realmente lo pueda llevar a cabo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Las obligaciones negociables, miralas con un pago a perpetuidad. Esto, traducido al español y dicho de forma fácil, significa, no esperes que te paguen todo en tiempo y forma, sino que vos pensás en, yo compro ahora y de por vida me van a estar pagando, no el interés que realmente yo iba a ganar en el tiempo que iba a ganar, pero capaz pongo, por ejemplo, 10.000, 15.000, 20.000 pesos, 100.000, un valor X, y me van a ir pagando el 3%, el 2% anual de acá para siempre. Eso es lo que tratamos de buscar más o menos. Obviamente lo ideal es que no sea a perpetuidad y que en algún momento nos lo terminen de pagar, y probablemente así sea. Hay muchas obligaciones negociables que se terminan de pagar, pero es más que nada la forma en la que tenemos que esperar que vayan a ocurrir las cosas, previendo los distintos escenarios. Seguimos ahora con la segunda alternativa, que son los CDRs. Esto tiene aspectos obviamente positivos y negativos como todo. Acá estamos hablando de una inversión que es muy buena alternativa porque es una inversión que está completamente dolarizada, que compramos en pesos o en dólares, que a largo plazo es la mejor inversión de la historia. O sea, si nosotros vemos y comparamos criptomonedas, inmuebles, en este caso la bolsa también con las acciones, etcétera, lo que siempre termina ganando a largo plazo, hasta lo que nos dice la historia hasta este momento, son las acciones. Y un CDR no es más que una acción de Estados Unidos, generalmente, no siempre, pero la gran mayoría son de Estados Unidos. Tengo que hacer una pausa porque no sabes cómo me mata la garganta, me está quemando, pero literal. Continuamos ahora con otra alternativa de inversión entonces, que es la de ya directamente dolarizarnos. Obviamente esta sería dolarizarnos al 100%, pero es sacar el dinero del país. ¿Y esto por qué es así? Esto, bueno, para las personas que son más nacionalistas no significa no apoyar el país, sino que significa un poco también resguardarnos y valorar nuestro capital, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, etc. Por lo tanto, la opción de sacar el dinero del país sería para invertirlo afuera. Acordate que tener dólares en el colchón o tener dólares afuera y es más o menos lo mismo. O sea, al fin y al cabo estás parado en dólares. Tenés riesgo de que te roben si estás en tu casa. Bueno, será ese riesgo, pero en definitiva, a nivel inversión es lo mismo. Ninguno de los dos casos es una inversión. Por lo tanto, comprar dólares y sacarlos del país, también necesitamos ponerlos a trabajar para justamente hacerlos rendir. Y acá un pequeño paréntesis, que algo, llamémosle un hack o un tip que probablemente te sirva. Hay un broker que se llama Tickmill, que lo que te permite es depositar. Vos depositas pesos, o sea, básicamente vos vas a un pago fácil, pagás los pesos, te llegan al broker dólares, pero te llegan dólares a un precio mucho más barato que los tipos de cambio que vemos en el cualquier, el MEP, el CCL, el Blue. Es un tipo de cambio medio intermedio que es entre, digamos, el Blue y el solidario, pero te queda muchísimo más barato que todos los tipos de cambio, porque acuérdate que es un promedio, entonces está muy bueno. Si quieren que hagamos un video en detalle, porque probablemente haya bastante interés en esto, hacérnoslo saber en los comentarios. Si vos querés que hagamos este video, nos lo dejás en los comentarios, hagan el video de Tickmill y nosotros ya sabemos que quieren ese video para comprar cantidad de dólares ilimitada, legal, pero más barato. Ahora bien, volviendo a las alternativas, dijimos tenemos 3. Punto número 1, la de invertir en obligaciones negociables. Punto número 2, la de invertir en CDRs. Estas ambas serían inversiones locales, pero completamente dolarizadas. Obligaciones negociables con menos riesgo, CDRs con más riesgo. Y por último, sacar el dinero del país directamente, dolarizarnos al 100% pero afuera, y ahí ya empezar a invertir. Bueno, cada uno decidirá en lo que más le guste. Ahora, si es de las primeras veces que ves el canal y todavía no te animás a invertir o pensás que es difícil o que hay que tener mucho conocimiento y demás, te voy a mostrar simplemente para que veas lo fácil que es. Acá aclaración. Nada de lo que yo digo son recomendaciones de inversión y asesoría financiera. Si vos querés que yo sea tu asesor y ahí sí te responda cosas de inversiones y demás, tenés el video donde te explico cómo hacerlo en las tarjetitas y en la descripción de este video. No tiene ningún costo adicional, no me tenés que pagar nada por fuera a mí, no tenés que pagar comisiones extra en ningún lado, nada, en tu caso vas a ver todo igual. Ahora, y ahí sí te voy a poder responder las cosas. Ahora, ¿cómo hago entonces para comprar? En este caso, voy a la parte de arriba a la derecha en Bull Market donde dice operar, acá hago clic en cargar orden, voy a elegir qué quiero operar. Vamos a poner el ejemplo de una obligación negociable que se llama ICA6O. Y una vez que cargo la obligación negociable, elijo la cantidad que quiero comprar, imaginemos una, elijo el precio al que quiero pagar. Supongamos que yo digo, a ver,
Acá a la derecha tenés el precio que está a 69.750. Por lo tanto, yo pongo un precio de $1 que quiero comprar, no me va a vender nadie. Mi oferta va a estar, pero nadie me lo va a vender, obviamente. Pero lo vamos a poner de ejemplo. Vamos a poner, no sé, 100 pesos. Y abajo le voy a poner que dice hasta cancelar. O sea, que la orden quede ahí de por vida hasta que si en algún momento llega a estar 100 pesos, se va a ejecutar la compra. Le doy enviar, pongo que acepto los términos y condiciones, confirmo y ya está. O sea, es muy sencillo invertir realmente, inversores. Aprovechenlo. Quienes estén dispuestos a asumir obviamente el riesgo pertinente, estudien y eso es realmente lo que termina dando resultados a largo plazo. Te voy a estar dejando acá un video de cómo invertir en Argentina y acá el de cómo pedirme a mí como asesor para que te pueda responder las dudas que tengas. Desde ya, muchas gracias, inversores.